Bien, jóvenes, buenas tardes. En primer lugar, saludarlos, desearles un buen inicio de este ciclo 2024-1. Presentarme, mi nombre es Eduardo Daniel Guamán Villavicencio y conmigo vamos a desarrollar el curso de Economía. Bueno, como es nuestra primera clase, primero quisiera que me confirmen si están recibiendo bien la transmisión, si me escuchan bien, si logran ver la PPT. A ver, confírmenme en el chat. Sí, profe. Bien, correcto. Ya, igual si hubiese alguna dificultad, ahí lo van, o alguna consulta también, ahí lo van escribiendo. Bien, entonces hoy día vamos a ver el tema justamente de qué es la economía. Tema sumamente importante porque, como vamos a ver hoy, la economía es algo que está presente prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. A veces uno lo ve como un curso, dice, bueno, pues de repente a mí no me gusta mucho, no me interesa, o de repente no hay muchas preguntas, pueden decir algunos, pero como les digo, este curso les puede servir mucho a la hora de tomar decisiones, presente y el futuro también. Y obviamente también los preparan para ingresar a la universidad y mantenerse en ella. Ustedes saben pues que en la uni a veces se pelean por décima, por centésima, y esa pregunta que te puede dar el ingreso justamente economía. Además que la mayoría de carreras en la uni llevan por lo menos un curso de economía. O sea, cuando ya ustedes entran a la universidad, se nota la diferencia entre aquellos que han hecho una buena base de este curso y bueno, aquellos que no. Entonces, también eso les beneficia. Ya en la universidad les va a ser útil. Bien, ahora, entrando a nuestro tema de hoy, en principio vamos a ver la definición. Hay varias definiciones, pero la más conocida es la definición neoclásica, que nos dice que la economía es la ciencia social que estudia el llamado problema económico. ¿Cuál es ese problema? El problema de la escasez. Tenemos por un lado necesidades ilimitadas, muchas necesidades, y por otro lado tenemos recursos limitados o recursos escasos. Cuando nosotros hablamos de necesidades ilimitadas, eh, prácticamente es porque uno cuando satisface una necesidad, van apareciendo otras. Por ejemplo, termina esta clase y llega a las 2 de la tarde. ¿Qué necesidad tiene? A ver, a la 1, a las 2, ya les da ganas de qué? De almorzar, pues, ¿no? De repente quieren almorzar, tienen hambre, entonces necesitan satisfacer eso. Pero una vez que ya comiste, aparecen otras necesidades. De repente te da sed, de repente quieres descansar un poco, te da sueño, luego otra vez necesitas seguir estudiando y así sucesivamente. O sea, una necesidad va reemplazando a otras hasta el día que te mueres. Incluso el día que te mueres tienes una necesidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es? El día que ya estás muertito. ¿Qué necesitas? Que te entierren, bueno, te entierran y ahí acabó. Cuando luego tus hijos empiezan a pelearse por las propiedades, pues eso es otra cosa. Tú ya ahí terminaste. Entonces, con este ejemplo sencillo les quiero decir de que durante toda su vida van a tener diferentes necesidades. Pero por otro lado, los recursos son limitados. O sea, si nosotros tuviéramos todos los recursos disponibles, si nosotros, por ejemplo, pudiéramos acceder a todos los bienes y servicios, no habría este problema. Si viviéramos de repente como Adán y Eva en la plena abundancia del paraíso, entonces no tendrías problema económico, no tendrías por qué estudiar este curso. Pero en la realidad, pues obviamente esto es así, o sea, así hay restricciones, ¿no? Me preguntan si pueden preguntar con el micrófono, sí, sí, o sea, digamos, en principio por el chat, pero si tienen alguna consulta ya más específica, pueden usar el micrófono, no hay problema. ¿Sí? No sé si hay alguna otra consulta. Bien, entonces, como les decía, todos los seres humanos tenemos limitaciones de recursos, incluso los millonarios.
Porque uno podría pensar, ah, no, entonces un millonario no tiene problema económico, profesor, pero en realidad sí, porque el millonario puede tener mucho dinero, pero de repente no tiene tiempo, o de repente tiene dinero, pero está en un lugar donde no le sirve de mucho, o no le sirve de nada. Por ejemplo, habrán escuchado, ¿no? Cuando la gente dice, ah, tú te crees una Coca-Cola en el desierto, dicen algunos. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que te crees algo, pues, sumamente escaso. Un jeque árabe, un multimillonario, tiene sed, está en el cielo, está en el desierto, perdón, y no consigue una Coca-Cola. O sea, para él es un bien sumamente escaso. Entonces, en general, todos tenemos problemas de este tipo. Obviamente, los millonarios tienen problemas diferentes que nosotros. De repente, nuestros problemas pueden ser más complicados, pero igual, o sea, igual ellos también tienen límites de recursos. Un multimillonario como lo fue Steve Jobs, eh, fue uno de los fundadores de Apple, pese a todo el dinero que tenía, se le acabó el tiempo, ¿no? Lamentablemente le detectaron un cáncer y por más que intentó, por más que buscó soluciones, lamentablemente no lo pudo hacer. O sea, en este caso, la salud pues le fue escasa. Entonces, en general, quiero que entiendan que cuando hablamos de recursos, no solo nos referimos al dinero. La mayoría de gente dice, ah, economía, dinero. Obviamente estudiamos el dinero, obviamente el dinero es importante, obviamente queremos tener dinero, pero no solamente se trata de eso, sino en general, les decía, de las decisiones que nosotros tomamos. Porque de este problema de la escasez, ¿qué se deriva? Que hay que elegir. Como hay escasez, hay elección. Si hubiera abundancia infinita, no escogería, tendría todo a mi disposición. No tendría que ponerme a pensar si de repente hoy día, pues almuerzo en la calle o de repente me voy a mi casa. No tendría que poderme pensar si vengo a dar clases o mejor hubiera ido de vacaciones. No, o sea, tendría todo a mi disposición. Pero como esto no es así, entonces tengo que escoger. La escasez conlleva la elección. Y la elección conlleva sacrificio, porque vas a escoger ciertas cosas y vas a dejar de lado otras. Si yo he decidido venir a dar clases, he dejado, pues, como te decía, de irme de viaje, o de repente he dejado de escuchar una conferencia, o de repente he dejado, pues, de almorzar con mi familia, etcétera. Entonces, siempre hay que estar escogiendo. Y las empresas lo mismo. Una empresa de repente tiene varios productos que puede fabricar. Va a elegir de repente fabricar camisas, ¿no? Una empresa de confecciones. Y como se decidieron por las camisas, entonces dejó de lado, pues, de repente producir pantalones, producir blusas. ¿Por qué? Porque también esto que estoy explicando también aplica para las empresas, ¿no? Ojo, no es solo para las personas. O sea, si para las personas de repente la escasez es de bienes, de servicio, de tiempo, de dinero, para las empresas también, además de eso, será, por ejemplo, de factores de producción. Entonces, ustedes recordarán cuando fue esto del COVID, una de las primeras medidas o sectores que se le permitió trabajar fue a los de confecciones. A ver, denme un minutito, muchachos, creo que hay un problema acá con mi internet. Un minuto, por favor. Ya, ya solucioné. Entonces, le estaba comentando cuando fue lo del COVID, dieron permiso a las empresas de confecciones a que puedan volver a laborar. Porque la gente se estaba quedando sin ropa, pues no había producción de ropa. Entonces, ¿no? En un principio parecía algo bueno, ay, qué bien, ¿no? Pero fue por las puras, porque cuando ellos quisieron ir a trabajar, cuando quisieron ir a fabricar, por ejemplo, los talleres en Gamarra,
se encontraron de que no tenían tela, no tenían tela, no tenían hilos, no tenían botones. Entonces, si no tienen insumos, materias primas, es lo mismo que nada, no pueden producir. Entonces, eso también es una limitación, es una escasez, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk, él tiene su fábrica de autos eléctricos, pero le falta el litio, entonces no pueden producir todo lo que ellos quieren. Hay una limitación. Ahora, ¿quién tiene litio? Bolivia, Argentina y el Perú. Eso ya vamos a hablar después, ¿no? Sobre los recursos que tiene el país. Pero bueno, la cuestión es que tanto las personas, las empresas, el gobierno también tiene escasez. El gobierno, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera presidente, yo quisiera mejorar la situación de todos los sectores. Yo quisiera que mejore la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, que mejore, pues, de repente las políticas de- sociales, ¿no? Por ejemplo, los programas sociales, ¿no? Pero tengo recursos limitados, tengo recursos escasos. Entonces, este, obviamente no, o sea, igual el gobierno no puede, en principio, mejorar las condiciones de todos, sino que va a tener que escoger, ¿no? Por ejemplo, ya, vamos a suponer, este año queremos dar prioridad a la seguridad. Entonces, el presupuesto nacional, una parte mayor va a ir a seguridad. Y, pues, por ejemplo, de repente para programas de vivienda ya un poco menos, ¿no? Supongo, digo, siempre hay un sacrificio. Bien, no sé si hasta acá hay alguna consulta o alguna duda. Ah, acá me preguntan sobre Genofonte. Ya, eso bueno, no lo mencioné. Ya, entonces, le decía que de Genofonte no lo mencioné, pero bueno, si vemos un poco en la historia, prácticamente desde que el ser humano está en estas tierras, tiene este problema económico. O sea, se ha hecho estas preguntas, pero con el tiempo, claro, eso ha ido encontrando unas respuestas más organizadas, más científicas, podríamos decir. Es como en los eclipses, pues, ¿no? O sea, si yo, de repente cuando recién aparecían los seres humanos, veían los eclipses, pensaban que era un asunto de los dioses, ¿no? No le encontraban una explicación organizada, científica, ¿no? Pues con el tiempo, eso se fue dando. Y bueno, concretamente en la pregunta, sí, pues uno de los se reconoce por acuñar el término de economía es Genofonte, que, bueno, obviamente en esos tiempos no existía una carrera de economía, sino que eran los filósofos los que analizaban los problemas económicos. Y bueno, economía viene de oikonomos, que es la administración de la hacienda o la administración del hogar, entonces la raíz griega. Pero bueno, y justamente esa denominación también tiene que ver con ello, porque este hecho de tener recursos escasos conlleva que tengamos que elegir, decíamos, ¿no? Y esa elección tiene que ser eficiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, un administrador. ¿De qué se encarga un administrador? Justamente administrar los recursos de forma eficiente. O sea, como que ahí un poco se entrelazan. Bien, ahora vamos a hablar sobre el costo de oportunidad. ¿Qué cosa es el costo de oportunidad? La definición nos dice, el costo de oportunidad es la mejor alternativa dejada de lado. Así nos dice, ¿no? La teoría, si tú revisas el material, dice eso. La mejor alternativa dejada de lado al momento de hacer una elección, ¿no? Como yo les decía, yo elijo algo y sacrifico otras cosas. Pero dentro de esas otras, había una que era la mejor. Obviamente, de todas las opciones, la mejor de todas es la que tú estás escogiendo. Pero de las demás, ya de todo ese grupo, la mejor es el costo de oportunidad.
O en todo caso, podríamos decir que del total es el segundo mejor de todo. Eh, entonces, acá tenemos un ejemplo. Este muchacho desea, se está pensando lo que va a hacer hoy, ¿no? Puede jugar fulbito, puede trabajar, puede seguir durmiendo, ¿no? O puede estudiar el curso de economía, su curso favorito, entre otras cosas. Entonces, de todo esto él va a elegir algo. Como te digo, en principio eliges lo que te brinda más satisfacción. O sea, para la teoría económica, tú eres siempre un agente económico racional. ¿Qué significa eso? Que siempre vas a escoger la opción o el grupo de opciones que te generen mayor bienestar, mayor satisfacción, mayor utilidad, se dice. Pero no es utilidad necesariamente monetaria, sino de satisfacción, de bienestar. Profe, pero hay gente que no cumple con eso. Claro, hay personas que de repente no toman las decisiones de esa manera, pero en la mayoría de casos se entiende que debe de ser así. O sea, concretamente, por ejemplo, si tú estás acá escuchando esta clase de economía, es porque para ti te debe brindar un mayor bienestar. Profe, no, yo estoy acá porque mi papá me obligó. Entonces, en términos económicos, no sería racional, porque no estarías haciendo lo que te brinda más satisfacción. Ahora que claro, esto también hay que verlo en el tiempo, porque de repente hoy no te brinda la mayor satisfacción, pero en el tiempo sí, ¿no? Pues estos cursos, como decíamos al principio, les permiten ingresar a la universidad, mantenerse en ella, y ustedes pues aún no han experimentado esa tremenda felicidad del ingreso. Y no solamente tuya, sino a tus familiares, tus padres o las personas que te apoyan, ¿no? Es algo, como dice, indescriptible esa felicidad. Entonces, finalmente este esfuerzo sí te va a conllevar un bienestar. Entonces, en ese sentido, es racional lo que estás haciendo, estar en clase, porque si no, no, te irías a jugar, bueno, en fin, ¿no? Lo que hemos mencionado, te irías a dormir, pero que estés acá lo estás haciendo porque estás buscando un bienestar. Entonces, en este ejemplo, ya, se escogió economía, se escogió economía. Ahora, si yo ya escogí economía, este lógicamente sale del, digamos, sale del conjunto porque este es lo que yo escogí, este de acá. Entonces me quedan, las otras son las que dejé de lado. Estas de acá o estas de acá son las que sacrifiqué. Estos cogí y estas otras sacrifiqué. Ya no las hago, las dejé de lado. Ahora, de todas esas que dejé de lado, hay alguna que es mejor que las otras. De las, repito, del conjunto de las que dejé de lado. ¿Y cómo sé que es mejor? Reitero, porque me brinda a mí mayor bienestar. Entonces, esto quiere decir que no existe tampoco una única respuesta, porque de repente yo le pregunto a uno de sus compañeros y me dice, profe, a mí me gusta jugar fútbol, no prefiero mi fulbito a trabajar, a dormir, a estudiar inglés, no. Ah, ya, entonces para ti este sería tu costo de oportunidad. Para ti ese sería tu costo de oportunidad. Pero de repente su compañera me dice, no, profe, yo la verdad prefiero aprender inglés. Si no vengo a clase, me voy a ir. Entonces, para ella, ese sería su costo de oportunidad. O de repente, pues tienes tu compañero que es un poquito más flojito y dice, no, profe, yo prefiero dormir. Si no hubiera venido a clase, entonces me iría a dormir. Ese sería tu costo de oportunidad. Entonces, no hay, repito, una sola respuesta. Depende de cada uno, de cada quien. Ahora, tú miras, profe, pero ¿y si pierden el examen? Pum, el examen es de claves y bueno, hay una sola clave. Bueno, ahí normalmente te van a dar pistas, ¿no? Vamos a suponer que te digan así. Pedrito, joven, eh, que vive en Lima de repente, ¿no? Este, tiene estas posibles actividades a realizar hoy, ¿no? De repente jugar, trabajar, dormir, estudiar economía. Y te dice, si Pedrito prefiere jugar, bueno, si Pedrito escogió economía, ¿no?
y prefiere jugar que trabajar y prefiere trabajar que dormir. O sea, escogió economía, pero de las que quedaron de lado, prefiere jugar a trabajar y trabajar a dormir. Entonces, ¿cuál sería su costo de oportunidad? A ver, díganme, por el micro o escríbanlo como prefieran. Repito, si Pedrito tenía todas estas actividades, él escogió estudiar economía, pero de lo que dejó de lado, él prefería jugar a trabajar y trabajar a dormir. ¿Cuál sería su costo de oportunidad? Jugar. Claro, muy bien, ¿no? Claro, todo esto lo deja de lado, pero la mejor de ese grupo es jugar. Ujú. Y si fuera el caso de una empresa, es más fácil, ¿ah? Porque en una empresa sí es ganancia. O sea, así como las personas, los consumidores buscan máximo satisfacción, la empresa busca máxima ganancia. Entonces te dice, no, si yo, por ejemplo, tenía 4 proyectos, uno pagaba 10.000, otro 8.000, otro 6.000, otro 4.000. Entonces, ¿cuál voy a elegir? El de 10.000. Y de las que me quedan de lado, ¿cuál sería mi costo de oportunidad? El de 8.000, ¿no? El mejor de ese grupo o el segundo mejor del total. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, por eso es que yo les decía que toda decisión finalmente en tu vida es económica, porque en toda elección hay sacrificio, porque hay escasez y en toda decisión hay costo de oportunidad. No es, digamos, imposible que tú escojas algo sin dejar de lado otra cosa. Incluso puede haber un costo, o mejor dicho, puede que no haya un costo monetario, pero sí hay un costo económico, o sea, un costo de oportunidad. Por ejemplo, acá me piden un ejemplo más. Mira, vamos a suponer que tu amigo o tu amiga te dice, ¿sabes qué? Bueno, no sé, forman ustedes un grupo de WhatsApp de repente, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Quiero invitar a alguien al cine. Ya, y te dice a ti, ¿no? Oye, te invito al cine. Y tú le dices, oye, pero yo no tengo plata, ¿ah? No tengo dinero, recién hemos pagado la pre, así que no tengo plata. Ya, ponte que tu amigo o tu amiga te dice, mira, no te preocupes porque yo te voy a invitar. Yo te voy a pagar la entrada, te voy a comprar la canchita, te voy a llevar taxi de ida, taxi de vuelta, te voy a dejar a tu casa. No vas a gastar ni un solo. Pregunta, ¿esa decisión no tiene costo? O sea, el hecho de que tú no pagues nada significa que no tiene costo. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay costo o no hay costo? Sí hay Ah, por costo. acá, claro, ¿no? ¿Con qué le vas a pagar? Claro, ¿no? Con tu tiempo, ¿no? Muy bien, que su compañero hizo por eso mi tiempo. Es muy importante, muy valioso. Yo tengo que dedicarme a estudiar. Pero, bueno, de repente la película que me gusta, entonces voy al cine, ¿no es cierto? Pero no es que no haya habido ningún costo. Si hay un sacrificio, están las horas que estás dejando de estudiar. Ajá. Entonces, de repente con eso se va entendiendo mejor. O sea, siempre hay algo que sacrificas. Y claro, si son varias cosas, la mejor de esas, la que te hubiese brindado una satisfacción mayor que otra. Igual esto vamos a ir, con el desarrollo del curso, vamos a irlo explicando. Ahora, si aplicamos este concepto a los países, ¿no? Porque yo te he dicho que también las naciones hacen esto. Entonces, si aplicamos ese concepto a los países, vamos a utilizar esto de acá, que se llama frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es un modelo, y eso empecemos por definir ello, ¿no? ¿Qué es un modelo? Para nosotros, para los economistas, un modelo es una representación simplificada de la realidad. Yo sé que tú escuchas la palabra modelo y pues te imaginas, pues no sé, a las chicas de esta guerra, ¿no? Los chicos de combate, bueno, que ya no hay combate, ¿no? La hija de Keiko, profesores modelo, ¿no? Este modelo, repito, es representación simplificada de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que no es toda la realidad, pues.
es una manera sencilla, simplificada de explicar. Porque finalmente la realidad en sí misma es muy compleja y es prácticamente imposible explicar todos sus aspectos. Pero incluso pudiendo hacerlo, a veces no es necesario. O sea, hay cosas que yo quiero explicar de repente qué pasa cuando los precios suben. Ah, ya, la gente compra menos. Y cuando bajan, ah, ya, compro más. Entonces utilizo una demanda o un modelo de oferta y demanda. O sea, es una versión sencilla. Quiere decir que lo que voy a explicar acá va a ser algo básico para un país, en este caso es para un país que produce dos bienes, pero en la realidad se puede aplicar para cualquier país que produzca cientos de miles de bienes. O sea, lo que te quiero explicar en palabras sencillas es que un modelo tiene supuestos. Para simplificar, tiene supuestos. Y el modelo no se juzga por los supuestos, se juzga por su capacidad explicativa. Porque si yo me centrara en los supuestos, diría, ay, ya, profe, mire, acá dice en la PPT que un país produce solamente dos bienes. Y yo les pregunto, ¿qué país de este hermoso planeta produce solo dos bienes? ¿Alguien me puede decir? No sé, Cuba, Corea del Norte, el Perú, no sé. ¿Alguna idea? Claro, ninguno, ¿no? Me escriben por acá ninguno. Por eso te digo, ¿no? Entonces, la gente que no conoce mucho de economía, ¿qué dice? Dice, ah, ya, ahí está, ya ven, la economía no sirve para nada porque nos están engañando. No hay país que produzca solamente dos bienes. Claro, yo también sé que no existe ningún país que produzca solo dos. Pero ¿qué te he dicho hace un momento? Representación simplificada, sencilla. En la realidad pueden producir más, pero lo que vamos a explicar aquí para un país de dos bienes se cumple para cientos de miles de bienes que puede producir una economía. Entonces, aclarado esto, vamos ahora sí a la gráfica, que es la que estás observando. Mira, en este ejemplo, esos dos bienes son computadoras y automóviles. Podrían ser cualquier dos. Pueden ser bienes de consumo, bienes de capital, pueden ser de repente alimentos y maquinarias, en fin. O sea, no necesariamente tienen que ser siempre esos dos. En general, digamos que hay un bien X y un bien Y. Entonces, todos los puntos en ese plano, ¿qué serían? Serían pares ordenados de X y Y, o sea, cantidades de computadoras, en este ejemplo, y cantidades de automóviles. Ahora, de todos los puntos que van a estar ahí, de todas las posibles combinaciones de computadoras y automóviles, de todas esas van a haber algunas que se alcancen cuando el país produce al 100% de su capacidad. ¿Qué significa eso? Que cuando el país utiliza todos sus recursos, todos sus factores disponibles, cuando todas las fábricas producen, cuando toda la gente que quiere trabajar está empleada, cuando todos los terrenos productivos se utilizan, cuando tú haces eso, ya, alcanzas una cierta cantidad de computadoras y automóviles, que por ejemplo, en este caso le podemos llamar A, aquí, por ejemplo, ¿no? Podemos llamar A, por acá vamos a poner A', o de repente B, o B', etcétera, ¿no? O la letra C. Entonces, ¿qué tienen en común de todos los puntos? ¿Qué tienen en común A', B, B', C? Que se han alcanzado, esas combinaciones se han alcanzado cuando el país, repito, produce a plena capacidad. Bueno, produce en pleno empleo también. Entonces, si yo uno esos puntos, si yo uno esos pares ordenados, esas coordenadas, entonces voy a obtener esto de acá, que se llama justamente la frontera de posibilidades de producción. Esto de aquí, la frontera de posibilidades. Ahora, ¿por qué se llama frontera? ¿Qué es una frontera? Una frontera divide dos regiones, dos países, ¿no? En este caso va a dividir dos situaciones. La situación alcanzable y la situación inalcanzable.
todo lo que está en la frontera y abajo de la frontera es alcanzable. O sea, todo esto de acá, todas estas combinaciones son alcanzables. Mientras que las que están afuera son inalcanzables. ¿Y por qué son inalcanzables? Simple, porque sí. Yo estoy ya justo en la frontera, quiere decir que estoy usando toda mi capacidad, lo que acabo de explicar. Pues ya de dónde más, si ya todas mis fábricas producen, todas mis maquinarias están utilizadas, todo mi personal trabaja, entonces ya no tengo en principio cómo alcanzar eso. Por ejemplo, un punto eficiente y alcanzable es B. Los que están sobre la frontera se conocen como eficientes. A', B', B', C serían eficientes, alcanzables, eficientes y alcanzables. Pero lo que está afuera es inalcanzable. Como el punto B, decíamos, por ejemplo. En el punto B, el país está produciendo 500 computadoras y 250 automóviles. Entonces, ya no puede producir más. Podría producir menos, pero no sería eficiente, ¿no? Por eso es que si ves acá en la imagen, el punto G y todos los puntos que están abajo son alcanzables, pero ineficientes. Los únicos eficientes son en la frontera. Entonces, repito, primero vamos a dividir entre alcanzable e inalcanzable. Y dentro de lo alcanzable tienes lo eficiente y lo ineficiente. Lo eficiente es usar todos tus factores, estar en la frontera. Lo ineficiente es no utilizar todos los factores, estar debajo de la frontera, como esta letra G, este de acá. Entonces, ¿cuáles nos interesan? Los eficientes. A', B, B', C son eficientes. En este ejemplo B, 200, 500 y 250. Entonces, si yo ya estoy en la frontera y quiero aumentar mi producción de computadoras, si yo quiero pasar, por ejemplo, de 500 computadoras a 700 computadoras, entonces, ¿qué tengo que sacrificar? A ver, ¿qué dirían ustedes con estos datos? Yo estaba produciendo 500 computadoras, ahora voy a producir 700. Ya estoy en la frontera, ya estoy usando todos mis recursos. Entonces, si quiero aumentar la producción de uno, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir produciendo lo mismo del otro? No, pues tendría que sacrificar, ajá, muy bien. Para aumentar la producción de computadoras, sacrifico la producción de automóviles. Entonces, por producir 200 computadoras más, en este caso he producido 100 automóviles menos. ¿No? Por hacer que esto sea más 100, bueno, creo que no se nota mucho, pero ahí sería más 100. Estoy diciendo que esto sea menos, o para que acá sea más 200, aquí abajo sea más 200, acá tiene que ser menos 100. ¿Lo habrá observado? Entonces, ese sería el costo de oportunidad aplicado a este modelo. Lo que estoy sacrificando de automóviles por producir computadoras. O al revés también puede ser, ¿no? Pero en este ejemplo, ¿cuántos automóviles sacrifico por producir más computadoras? ¿Hasta ahí se entiende la idea? Igual la ventaja es que, en el caso de ustedes, saben que las grabaciones se van archivando, entonces también pueden repasar esto, ¿no? Si por ahí nos queda corto el tiempo. Ahora, hemos dicho de que lo que está fuera es inalcanzable, ¿no es cierto? Por ejemplo, el punto H sería inalcanzable. Sin embargo, lo que hoy día es inalcanzable, mañana podría ser alcanzable. ¿Qué tendría que ocurrir? Tendríamos que ir más allá de nuestra capacidad. ¿No? Tú dirás, profe, pero usted ya me dijo que la frontera estoy en mi plena capacidad. Entonces, ¿cómo iría más allá de la capacidad? Si ya estoy usando todos mis recursos. Bueno, una opción sería que los recursos aumenten, porque de repente
ya estaba en mi 100%, pero de lo que tenía, ¿no? De repente obtengo más. Por ejemplo, de repente, pues, aumentan mis terrenos agrícolas, donde antes había casas, donde antes había de repente algunas empresas, ahora puedo producir más alimentos. O de repente, pues, aumentan mi tasa de crecimiento poblacional, en fin, no se podría romper ese límite. Y lo otro, que es lo que vamos a ver acá, es la tecnología. Cuando mejora la tecnología de un país, esta frontera se expande, aumenta. Tu capacidad de producción aumenta. Entonces, esto de acá se expande, se dice, o sea, se mueve hacia la derecha, a la derecha y arriba, por acá arriba y a la derecha. Se expande. Eso repito y por motivo de tecnología. Aumentó la tecnología. La letra A solo usa la tecnología. Vamos a ver tecnología completa. Tecnología. Ahora, la mayoría piensa que tecnología es un celular bacán, de repente una computadora gamer, ¿no? Tú dices, ah, mira, profe, tremenda tecnología. Pero no, el hecho que nosotros tengamos mejores bienes que hace décadas atrás o de siglos atrás, en realidad eso es el resultado de una mejor tecnología. O sea, así por sí mismo no es que se, ay, mi iPhone es tecnología, no. Esa es la consecuencia de haber mejorado la tecnología. Ahora, ¿qué cosa es la tecnología entonces? Para nosotros, ¿no? Para fines del curso, es básicamente la, digamos, forma como se combinan los factores. Claro, eso lo hacen las empresas, pero, digamos, conforme tú mejores la combinación de factores, con lo mismo que ya tenías, ¿no? Pero mejoras su combinación y obtienes más producción. Puedes ir más allá de ese límite, de ese 100% que ya habías alcanzado. Entonces, un ejemplo de esto que yo siempre menciono es China. O sea, China décadas atrás era ¿no? Si hablamos de repente de unos 70 años atrás, mira, ni siquiera han pasado un siglo. 70 años atrás era un país rural, semifeudal, de campesinos pobres, con 90% de analfabeto, con tasas pues, altísimas de mortalidad infantil, etc. Y en 70 años han pasado de eso a ser la segunda potencia económica mundial. Entonces los chinos han hecho un montón de cosas, ¿no? En el terreno económico, en el terreno político, pero una de ellas es justamente invertir en tecnología. Ciencia, tecnología, investigación, desarrollo e innovación. Eso los ha hecho despegar al primer mundo. Esa imagen de chino pobre que la fruta no come ni arroz, eso ya fue. El año pasado, Xi Jinping, que es el presidente de China, anunció que habían eliminado la pobreza extrema. Imagínate en un país de tantos miles de millones de personas. Entonces, y bueno, todo esto es posible porque su economía ha crecido, todo esto es posible porque su frontera se ha expandido y una de las razones, repito, de eso es la importancia que le dan a la ciencia y la tecnología. Ahora, luego, a partir de ello puede haber algunos casos, a veces la tecnología solamente favorece la producción de un bien, a veces favorece solo la producción de otro bien, o como el caso que hemos visto, favorece la producción de ambos bienes. Repito, en la frontera eficiente, por debajo inalcanzable, perdón, por debajo eficiente, perdón, acabo. En la frontera eficiente y alcanzable. Por debajo de la frontera, ineficiente. Alcanzable, pero ineficiente. Fuera de la frontera, inalcanzable, simplemente. Y si quiero una expansión, una mayor tecnología. Obviamente, en teoría podría pasar también lo contrario, que menos tecnología contraiga la frontera, pero si vemos en la realidad,
eso prácticamente no ha ocurrido. Si nosotros vemos en la historia de los países en las últimas décadas, lo que ocurrió fue una expansión de su frontera. Bueno, sobre los métodos, hay varios métodos de investigación, pero nosotros usamos más el método inductivo y deductivo. Inductivo de lo particular a lo general, deductivo de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, ¿no? Decíamos hace un momento la ley de demanda. Cuando los precios son más altos, viene, disminuye, ¿no? La cantidad demandada y al revés también. Entonces, si yo quiero, o sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Es una ley, pero supongamos que yo no supiera nada de ello. Entonces, voy a una tienda y le pregunto, oye, casera, ¿y cuánto estaba el precio del kilo de limón? Ah, estaba 10 soles. ¿Y cuántos vendías? Ah, vendía pues como 100 kilos. ¿Y ahora cuánto está casera? Está 15 soles. ¿Y cuánto vendes? Ah, no, no vendo ni 50. Ahí entonces ya más o menos, ¿no? Eh, te va dando una idea. Luego puedo preguntar a un segundo, un tercero, un cuarto, pero no necesito preguntarle a todos los vendedores de limones de Perú para saber que cuando suba el precio va a bajar la cantidad. Entonces, ahí lo que hago es método inductivo, ¿no? A partir de los hechos particulares, a partir de los casos que he preguntado, voy a generalizar. Entonces, vamos a decir que la mayoría de vendedores de limones actúan de esta manera, ¿no? Cuando sube el precio, baja la eh, cantidad, ¿no? O sea, como digo, no necesito ver todos los casos, simplemente a partir de una muestra, generalizo. En cambio, el método deductivo es al revés. Tú ya conoces la ley y a partir de eso ves si se cumple en tu realidad específica. ¿No? En el segundo caso, yo ya conozco, por ejemplo, los ciclos económicos y ya sé que la economía de mercado sí o sí va a tener ciclos económicos. Entonces se entiende que eso se cumple en Latinoamérica, se cumple en Sudamérica, se cumple en el Perú, etcétera. O sea, voy de lo general a lo particular. Aunque bueno, sobre ello van a profundizar más en su curso de filosofía. Y bueno, por acá me escriben desde el profesor, con el COVID la frontera disminuyó. Mira, decirte que disminuyó sería un poco sensacionalista, o sea, de repente un poco exagerado. Pero sí entiendo por dónde va la pregunta, ¿no? Porque claro, en la época del COVID murió mucha gente, entonces se perdió mano de obra. En la época del COVID, pues, la capacidad productiva de los países bajó, las maquinarias ya no servían, estaban ahí abandonadas, ¿no? Entonces, en cierto modo uno podría decir. Pero en realidad lo que pasó es de que simplemente no ha crecido, o sea, se ha estancado, no se ha contraído, pero tampoco ha seguido creciendo. Que es un poco el caso del Perú, ¿no? Hasta hace poco nuestro crecimiento era positivo, pequeño a comparación de años atrás, pero era positivo. Y, pero bueno, eso ha ido cambiando. Ahora, volviendo a la división de la economía. el- bueno, ya sabes que es positiva y normativa. Positiva se llama, o se refiere a el estudio de los hechos tal cual son, o sea, lo que es. Mientras que la normativa plantea alternativas para cambiar esto, estas situaciones. Entonces es ya lo que debería ser. Positiva lo que es, normativa lo que debiera de ser. Entonces, por ejemplo, si tú escuchas en la televisión de repente, ¿no? Alguien que dice, la inflación del Perú aumentó a 8,7%. Ya, eso sería un ejemplo de que de positiva o de normativa. A ver, ¿qué dicen ustedes? Tú escuchas la noticia, la inflación del Perú aumentó a 8,7%. ¿Eso qué sería? ¿Positiva o normativa? A ver, pónganlo en el chat, pues de repente el micrófono, como prefieran. Positiva.
Claro, muy bien. Positiva porque estoy describiendo, no estoy diciendo qué hay que hacer para reducir la inflación, ¿no? En cambio, si yo les dijera, por ejemplo, que el Banco Central debe reducir la cantidad de dinero circulante, o de repente que debe aumentar las tasas para disminuir la inflación, ya, eso sí sería normativa. Por eso esta división es solamente por fines didácticos, porque en la realidad van muy de la mano. Para que tú propongas soluciones a algo, tienes que conocer ese algo primero, ¿no? Si yo quiero, por decir, plantear programas de lucha contra la pobreza, pues primero tengo que conocer sobre la pobreza, las teorías que hay de la pobreza, etc. Entonces, primero lo que es, luego lo que debe de ser. Aunque lamentablemente también en nuestro querido hermoso país hay personas que hablan de lo que conocen y de lo que no conocen. Y ahora, pues, si bien es cierto, la virtualidad tiene muchas ventajas, muchos beneficios, y esto, por ejemplo, las redes sociales no es algo bueno, pero el lado malo es que le ha dado voz a cualquiera. Décadas atrás, tú preguntas de repente a tu papá o a tus abuelos, el que hablaba era el que conocía, y el resto escuchaban. De ahí esta gran frase que dice, el que no ha investigado no tiene derecho a hablar. No vas a hablar cualquier cosa, habla el que conoce. En cambio ahora habla cualquiera, pues, ¿no? Por ahí prende su cámara, hace transmisiones y habla lo que se le dé la gana. Pero bueno, volviendo al punto. Entonces tú que vas a ser profesional, no vas a incurrir en ello. Entonces tú sí tienes que primero conocer lo que es y luego plantear alternativas, lo que debería ser. Ahora, dentro de lo que es, tenemos esas dos partes, ¿no? La parte de los datos, que la trabaja el INEI, aunque también hay privados, ¿no? Pero lo oficial es el INEI, y la teoría económica, que es el conocimiento, ese conocimiento que, como ya te dije, también se ha ido acumulando a través de siglos. Ahora, por ejemplo, cuando yo decía que la inflación 8,7 no es que a mí se me ocurrió ese número. Esos son datos del INEI oficiales. Y para entender esos datos necesito teoría económica, que puede ser microeconomía o macroeconomía. En este ejemplo sería macro, la inflación es macro. ¿Qué cosa estudia cada uno? Micro estudia el comportamiento, las decisiones de los agentes individuales, se dice, ¿no? Agentes económicos individuales. O sea, analizo al consumidor, por un lado, a la familia, a los mercados. ¿No? Bueno, consumidores y familias son lo mismo, ¿no? A las familias, entonces sería, por otro lado, serían las empresas, productores. ¿No? Hablar de consumidor productor es como decir oferente demandante, es como decir vendedor, comprador. Entonces, lógicamente, si estoy estudiando a ellos, también estoy estudiando al mercado, los mercados, los diferentes tipos de mercados que hay. Y en economías como las nuestras, los precios se forman en el mercado. Entonces, eso también lo estudia la micro. Mientras que la macro lo estudia como un todo, global, agregado. Ya no estudio la producción de una empresa o de un sector, sino estudio la producción del país, el PBI, por ejemplo, ¿no? O ya no estudio cuando suben los precios del limón, sino estudio cuando aumenta la inflación, o sea, el nivel de precios de la economía. Ahora, por acá me preguntan, ¿cuáles son los agentes económicos? Básicamente dos, empresas y familias. Lo que acabo de decir, ¿no? Productores, consumidores, oferentes, demandantes. Aunque a esto le podemos sumar gobierno, podemos sumar el sector externo, pero en principio cuando yo hablo de agentes económicos, son las empresas y las familias. Por eso dice ahí microeconomía, estudio de los agentes económicos, cómo los agentes económicos toman decisiones, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho hace un rato, ¿no? Ahora, una vez que tú ya tienes todo eso, vienen las propuestas, lo que debe de ser. Esto puede ser a nivel personal, puede ser a nivel de tu empresa, como yo te dije, ¿no? Pero si es a un nivel ya de país, entonces estamos hablando de política económica, no estado de economía normativa, a nivel de país viene política económica. ¿Qué medidas toma el gobierno para mejorar esta situación? Y la política económica de un país a la vez
tiene dos grandes pilares, dos grandes cimientos, que son la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal la aplica el Ministerio de Economía y Finanzas por sus siglas MEF, y la política monetaria, como su mismo nombre lo dice, la aplica el Banco Central, monetaria por Banco Central. Ahora, cada uno de ellos maneja también, digamos, sus instrumentos o sus drivers para lograr los resultados que se proponen. Por ejemplo, queremos reducir la pobreza. Allá. De repente una opción es cobrar más impuestos a los que más tienen para ayudar a los que menos tienen. Podría ser una opción. Otro dirá, no, profesor, para mejor hay que darle créditos baratos a los pobres para que pongan su negocio. U otro dirá, no, más bien a los pobres hay que darle bono, ¿entiendes? O sea, hay varias opciones, pero todas esas opciones casan en fiscal o en monetario. Entonces, los instrumentos de fiscal son gasto público, que es la letra G, y los impuestos, los tributos, que es la letra T. El gobierno ve si gasta más, si gasta menos, si cobra más impuestos, menos impuestos. Y en monetaria tienes la emisión de dinero o masa monetaria y una serie de tasas que vamos a ver en el desarrollo del curso. Por ejemplo, lo más conocido, la tasa de interés. El BCR no fija la tasa de interés en el Perú, ojo, pero sí influye en esa tasa. El Banco Central tiene algo que se llama tasa de referencia, que como su mismo nombre lo dice, es referencial, es la guía. Cuando el Banco Central sube esa tasa, los bancos comerciales la suben. BCP, Scotiabank, Interbank. Y cuando el BCR baja esa tasa, también los otros van a bajar. Bueno, por hoy solamente lo importante es que sepa que esto existe, ya vamos a ir viendo luego cómo funciona. Ahora, tres grandes preguntas que se hace en la economía. ¿Qué producir, cómo producir y qué producir? Pero todas esas preguntas parten de la escasez, porque si hubiera abundancia, por ejemplo, si una empresa tuviera factores de producción ilimitados, maquinarias, personal, materias primas, produciría todo lo que quisiera, pues ya no tendría que estar pensando en qué producir. Lo mismo, por ejemplo, para quién producir, a quién le damos prioridad. Si hubiera recursos ilimitados, que se produzca para todos. ¿Y cómo producir? Bueno, en el tiempo ha ido cambiando las formas de producción. Antes era una producción artesanal a pequeña escala, ¿no? Que el artesano se encargaba de hacer todas las partes del proceso productivo. Y ahora es una producción a gran escala, con división del trabajo, ¿no? Hay varios trabajadores que se encargan de diferentes partes de la producción, incluso ya a nivel mundial. Un celular, como este celular, por ejemplo, se supone que es chino, Huawei, pero hay partes que se han hecho en Corea, hay otros que se han hecho incluso en Europa, Estados Unidos, la manufactura se ha hecho en China, ¿entiendes? O sea, ya es una posición más compleja, de gran escala, se dice. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar sobre las formas de organización económica. Mire, en principio la gran división es capitalismo-socialismo. Capitalismo actualmente son prácticamente el 90% de países y los demás son del campo socialista. Ahora, hay muchas cosas que los diferencian, pero hay una que es esencial. ¿Cuál es? La propiedad sobre los medios de producción. La propiedad sobre los grandes medios de producción. Ojo, no estamos hablando acá de las pymes, esas cosas, ¿no? Sino que los grandes medios de producción, ¿qué vendrían a ser? La fábrica, la industria, de repente, en la actualidad también podemos hablar del comercio, las finanzas, los recursos naturales. Por ejemplo, en nuestro país, pues, tiene el grupo Romero, que maneja la parte de finanzas, del BCP. Tienes, por ejemplo, las minas, que lo maneja el grupo Buenaventura. Tienes, por ejemplo, las farmacias y boticas, ¿no? De cadenas que los maneja el grupo Intercorp de Rodríguez Pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de los países capitalistas, como el ejemplo que acabo de dar, esos medios son privados. Los dueños de esas cosas son privados, que he mencionado. Roque Benavides, Rodríguez Pastor, Dionisio Romero, como decía
el profesor Malpica decía los dueños del Perú. Entonces, en los países capitalistas, es decir, los dueños de los medios de producción, grandes, pequeños, medianos, son privados. Bueno, grandes en general, pero también hay pequeña y mediana propiedad, ¿no? Pero en este caso, si nos centramos en la gran propiedad, es netamente privada. Ahora, por el otro lado, en los países del campo socialista, como su mismo nombre lo dice, los medios de producción son sociales, al menos en teoría. ¿Qué significa que sean sociales? Que sean de la sociedad, en este caso de los trabajadores. Ya no están en manos de los grandes propietarios, que son privados, sino en manos de los trabajadores. Pero estos trabajadores, en principio, no se representan a sí mismos, sino son representados por el Estado. Pero, obviamente, un Estado no, digamos, como el que normalmente estamos acostumbrados, sino un Estado de los trabajadores, dicen los marxistas, ¿no? O sea, un Estado que represente los intereses social. Profe, eso significa que en el socialismo todo va a ser de todos y yo no voy a tener mi cepillo de dientes y mi PlayStation se lo van a agarrar otros. No, no es así. Por eso es importante que sepan esa diferencia, porque últimamente, por los motivos de las elecciones, todo eso, ¿no? Por cuestiones de tipo político, ¿no? La gente huila, ¿no? A cualquiera le llaman socialista. A cualquier persona así, pues más o menos con ideas de cambio, bueno, medio izquierdista, ya le dicen socialista. Otros le dicen hasta comunista, ¿no? Pero realmente si tú quieres saber si alguien es socialista en estos términos, ¿no? Términos marxistas, la primera pregunta que tendrías que hacerles es, oye, para ti, ¿quién debe tener los medios de producción? Por ejemplo, Sigrid Bazán, ¿no? La gente dice, es socialista, dice, es comunista. Pero ella, bueno, pues es una persona de izquierda que bueno, tiene algunas, quiere ayudar a ciertos sectores, ¿no? Por ahí se identifica un poco con los trabajadores, pero yo jamás le he escuchado proponer que los medios de producción sean de los trabajadores. Ahora, ¿dónde sí pasa eso? ¿O dónde ha pasado eso? Con sus errores y con sus limitaciones. Por ejemplo, en lo que fue la Unión Soviética, en lo que sigue siendo ahora, pues, Corea del Norte, incluso Cuba. Entonces, claro, tú dirás, profe, pero entonces, mire, Cuba es un país pobre y Corea del Norte, pues, un país así también medio pobre. Entonces el socialismo es empobrecedor, lo dice este candidato argentino, por ejemplo, ¿no? Socialismo empobrecedor. Bueno, en realidad, en todo sistema económico ha habido y hay países más desarrollados, medianamente desarrollados y poco desarrollados. Dentro de las economías capitalistas, una cosa es Estados Unidos, Alemania y otra cosa es el Perú. Y peor aún, pues otra cosa es Haití. Entonces, lógicamente, el campo socialista también ha tenido países más desarrollados y menos desarrollados. Cuba es un país menos desarrollado porque, entre otras cosas, no tiene muchos recursos, ¿no? Tiene caña de azúcar, por ahí el turismo. Y pese a eso, ha logrado tener una buena educación y una buena salud. Pero bueno, ya eso lo iremos comentando después. Por ahora quiero que se vea la diferencia. ¿Cuál país capitalista con un país? Ahora, el hecho de que gane alguien de izquierda tampoco significa que el país es socialista. O sea, va a ser socialista si los trabajadores, o con el Estado, pero de los trabajadores, tienen los medios de producción. Entonces, esas son las dos grandes divisiones. Ahora, dentro de ello, generalmente, en el capitalismo es de mercado. O sea, la mayoría de países capitalistas son economías de mercado. ¿Qué significa que sean de mercado? Que es la oferta y la demanda la que determina los precios y la producción. Profe, pero hay monopolios, hay oligopolios, ¿no? Hay gente que concentra la propiedad, hay cárteles, sí, pero todo eso sigue siendo de particulares. O sea, el Estado no le dice a las empresas qué precio tienen que cobrar ni cuándo va a producir, sea monopolio o sea bajo competencia. Entonces, esa es una economía de mercado, ¿no? El libre juego de la oferta y la demanda, como dicen algunos. Ahora, en el otro lado, los países socialistas generalmente son de planificación, o sea, generalmente utilizan el plan central. ¿Qué cosa es el plan central? Es
Cuando el Estado, el planificador, determina cuánto tienen que ser los precios y la producción. Por eso generalmente son fijos. En las economías capitalistas los precios y la producción son variables. El limón un día sube, el otro día baja, ¿no? Un día los agricultores de limón, en una campaña agrícola, mejor dicho, han producido un montón, ahora han producido poco, ¿entiendes? Eso va cambiando. En los países de campo socialista, eso es más rígido, porque el planificador, el Estado dice ya, esta va a ser la producción y esto va a costar, este va a ser su precio. Ahora, eso es lo que generalmente ocurre. Pero también hay, como todo en la vida, hay excepciones. Hay países del campo socialista que utilizan las herramientas de mercado. Sí, el ejemplo más conocido en la actualidad, China, ¿no? Los chinos se autodefinen como un socialismo de mercado. Aunque claro, hay gente que dice, no, ese es un capitalismo barnizado de rojo, bueno, ya, pero ellos mismos lo definen así, ¿no? Socialismo porque seguimos, digamos, con la idea de que la producción debe ser social, pero utilizamos el mercado. Por ejemplo, China de la actualidad. Ojo, China de hoy, ¿eh? Porque la China de la época de Mao, eso es otra cosa, eso sí fue planificación, ¿no? Pero bueno, intentaron hacer planificación. Y así como hay países socialistas que utilizan el mercado, también hay países capitalistas que han utilizado los planes centrales. El caso más conocido, Corea del Sur. Ojo, no Corea del Norte. Corea del Norte sí es neto planificación. Corea del Sur. Corea del Sur hace 70 años era un país recontra más atrasado que el Perú. O sea, Perú estaba acá y Corea del Sur estaba por aquí. Pero el Estado hizo planes no para socializar los medios de producción, no para instaurar el socialismo, sino hizo planes para que las empresas coreanas, que eran empresas locales, se volvieran transnacionales, fueran las grandes locomotoras de la economía de Corea del Sur y no generaran puestos de trabajo, etc. Hyundai, Kia, todas estas marcas que ahora son conocidas, antes eran empresas coreanas locales, pero con el apoyo estatal, con los planes, crecieron y desarrollaron el capitalismo, no el socialismo, utilizando planes. O sea, como digo, son excepciones. Pero generalmente, repito, el capitalismo va con mercado y planificación va con socialismo. Ahora sí, para terminar, porque bueno, ya nos hemos pasado. Economía social de mercado o economía mixta. ¿Qué cosa es eso, profesor? Mira, tú sabes que hay extremos, pero la vida tiene matices, ¿no? O sea, yo te estoy explicando los dos extremos, el capitalismo con mercado, socialismo con plan. Pero entre una cosa y la otra hay matices. O sea, los matices quiere decir que en algunos casos hay más presencia de mercado y en otros casos hay más presencia del Estado. O sea, tienen ambos, pero los porcentajes van cambiando. Entonces, Perú se considera una economía mixta o una economía social de mercado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo principal es el mercado, pero el Estado sigue teniendo cierta presencia en la economía. Hay empresas públicas como Sedapal, Petroperú, hay reguladores como Sidermin o Sintel. El Estado en determinados casos puede sacar leyes para impulsar la producción, le da subsidio a los agricultores, o sea, juega cierto papel. No controla toda la economía, pero tiene cierta presencia. Ahora, el Perú nunca ha sido un país socialista, como creen algunos. Lo que pasa es que antes el porcentaje de presencia estatal era mayor. O sea, si tú revisas la Constitución del 93 y revisas la Constitución del 79, en ambos casos dice economía social de mercado. En ambos. Solo que antes, en la década de los 70, de los 80, era más o menos 70% Estado, 30% mercado. La gran mayoría de empresas grandes eran estatales. No solo había Perú como ahora, había Aeroperú, Siderperú, Minero Perú, todo lo que acababa en Perú, había un montón de empresas estatales. Cuando se da el cambio de la política económica, cuando se da la Constitución del 93, esas proporciones cambian. O sea, pasa a ser más o menos 70% privados y 30% Estado. Cambian, pero sigue habiendo presencia estatal. Por eso se dice que es economía social de mercado. ¿Qué quiere decir? Que es una economía de mercado, pero con una presencia social estatal. Y así es el Perú y un montón de países. Bien, no sé si hay alguna consulta o duda para finalizar.
Venezuela es socialista, es una buena pregunta, que la voy a dejar para la próxima clase, porque si no, ya se va a alargar demasiado esta sesión. Pero para no dejarnos tampoco con las ganas, te voy a dar la respuesta corta, porque por acá me he escrito eso, ¿no? Si Venezuela es socialista, te voy a dar la respuesta corta y la otra clase ya damos la respuesta larga. La respuesta corta es que no. No, porque en Venezuela los medios de producción no son de los trabajadores. Sí, en Venezuela, claro, hay una gran concentración de propiedad estatal, pero básicamente es una casta cívico-militar la que tiene el poder en Venezuela. Ojo, no estoy entrando en los detalles de que si eso está bien o está mal, ¿no? Pero lo concreto es que los trabajadores no dirigen directamente la producción, o mejor dicho, no concentran la propiedad. Entonces, en ese sentido, no. Ahora, tú me dirás, profe, pero Chávez salía con su polo rojo, con su boina roja, igual que Maduro, citaban a Lenin, citaban a Marx, el partido de ellos se llama Partido Socialista Unido de Venezuela, entonces, ¿cómo no va a ser socialista? Ojo, yo estoy hablando en términos económicos. Políticamente, de repente, pues ellos sí simpatizan el campo socialista, ¿no? Pero en términos económicos no, no lo han, así lo hayan querido hacer, no lo han logrado hacer, porque, digamos, Venezuela sigue siendo un país, como la mayoría de países latinoamericanos, no dependiente de las materias primas, no dependiente del petróleo, ¿no? Lo único que ha pasado es que la propiedad, que, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un caso del petróleo, antes eran los grandes varones del petróleo, los oligarcas del petróleo, los que manejaban ese recurso en Venezuela, no que se volvieron multimillonarios. Con el gobierno chavista, lo único que cambió es que ese papel lo hicieron ahora los militares y algunos civiles que simpatizaban con esos militares, ¿no? Que era el movimiento este de Chávez. Entonces, claro, algunos, los que están a favor dicen, no, pero por lo menos redistribuyó, ¿no? Porque es cierto, al principio hicieron muchos programas sociales. Los que están en contra te dicen que eso estuvo mal porque el dinero se acaba, entonces tú quieres ayudar a la gente, pero al final peor fue porque ya no hay dinero, ¿no? Entonces hay puntos de vista, de repente, ¿no? Pero lo concreto es que no tienen los medios de producción. Nunca lo han tenido directamente los trabajadores. Es más, incluso, pues con esto ahora sí terminamos, el mismo Partido Comunista Venezolano discrepa del gobierno de Venezuela, ¿no? O sea, como para que veas que no va tanto por ahí, ¿no? Sino que algunos, claro, piensan que es socialista o marxista o algo de este tipo porque ven que ha habido, digamos, bastante presencia estatal, pero no es, digamos, lo único. Es más parecido a lo que fue aquí el gobierno de Velasco, que no era socialista. El mismo Velasco decía, ni capitalismo ni socialismo. Ah, quería construir otra alternativa, pero no prosperó. Bien, muchachos, está interesante el tema. Espero que la clase haya sido de su agrado. Ahí tienen las claves. Entonces, continuamos la próxima semana con el tema doctrinas económicas, que justamente también nos va a ayudar a entender un poco esto del capitalismo, el socialismo, ¿no? Por ejemplo, lo que proponía Adam Smith, etcétera. Bien, entonces por hoy es todo. Muchas gracias. Hasta luego.